¿Por qué las galletas Marías tienen esos agujeritos? Llevas toda la vida comiéndolas, en el desayuno con leche, remojadas en café, como base de la Carlota que hacía tu abuela, o simplemente solas porque estaban ahí y tenías hambre. Las galletas Marías son de esos productos que forman parte del paisaje de cualquier casa mexicana sin que nadie les pregunte nada. Pero hoy te vamos a hacer una pregunta que probablemente nunca te habías hecho. ¿Para qué sirven esos agujeritos que todas las Marías tienen? Porque no están ahí por accidente, no son decoración y tampoco sirven para lo que la mayoría de la gente asume que sirven. Lo primero que hay que decir antes de entrar al tema de los agujeros es algo que sorprende a muchísima gente. La galleta María no es mexicana. Sí, ya sé que parece imposible decir eso cuando es el producto más presente en las despensas del país, pero el origen de esta galleta está a miles de kilómetros de aquí, en Londres, Inglaterra, en el año 1874. En ese momento, dos maestros reposteros llamados James Peake y George Freen, dueños de una reconocida empresa galletera británica, recibieron un encargo muy específico: crear una galleta especial para celebrar la boda del príncipe Alfredo, hijo de la reina Victoria, con la duquesa María Alexandrovna, hija del zar Alejandro II de Rusia. El enlace se celebró en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, y la galleta que crearon para la ocasión tomó el nombre de la novia, Marie Biscuit, que con el tiempo se castellanizó simplemente como Galleta María. Así que lo que hoy remojas en tu café de las mañanas nació originalmente para ser servido en una boda de la realeza europea. No está nada mal para una galleta que cuesta unos cuantos pesos en cualquier tiendita del país. Ahora, ¿cómo llegó esta galleta de la realeza inglesa a convertirse en un ícono de la despensa mexicana? La respuesta tiene nombre y apellido, o más bien 3 nombres y un apellido. Los hermanos Alberto, Ignacio y Manuel Santos González, 3 regiomontanos que en 1921 adquirieron una pequeña fábrica de galletas en Monterrey con apenas 3 hornos y 150 trabajadores. Esa pequeña empresa, que con los años se convertiría en Gamesa, uno de los gigantes de la industria galletera en México, adoptó la receta de la María como uno de sus primeros productos, y desde entonces no ha parado. La galleta que nació para una boda real en San Petersburgo encontró su verdadero hogar en Monterrey, Nuevo León, y desde ahí conquistó cada rincón de este país de una forma que ninguna campaña publicitaria podría haber planeado mejor. Si te gustan este tipo de historias sobre el origen de las cosas que usamos todos los días sin preguntarnos nada, este es justo el tipo de contenido que vas a seguir encontrando en este canal. Suscríbete para que no te pierdas los próximos videos, porque aquí desarmamos la historia detrás de los objetos más cotidianos de México. Y ahora sí, vamos al dato que seguramente te trajo hasta aquí: los agujeritos. La mayoría de la gente, si le preguntas para qué sirven, te va a decir una de dos cosas: que son para que la galleta se empape mejor en la leche, o que son para que no se rompa tan fácil. Las dos respuestas son lógicas, las dos suenan razonables y las dos están equivocadas. La razón real de esos agujeros tiene que ver con algo que pasa dentro del horno durante el proceso de horneado, y una vez que lo entiendes, ya nunca más vas a ver una galleta María de la misma manera. La masa de cualquier galleta contiene una cantidad importante de burbujas de aire atrapadas entre sus ingredientes. Cuando esa masa entra al horno y el calor empieza a actuar sobre ella, esas burbujas de aire se calientan y se expanden, exactamente igual que pasa con cualquier gas cuando se somete a temperatura alta. Si no hubiera ninguna salida para ese aire en expansión, las burbujas crecerían dentro de la masa, la deformarían, crearían cavidades irregulares, y la galleta terminaría con una textura completamente irregular, inflada en algunas partes y cruda en otras, sin nada que ver con esa superficie plana y crujiente que todos conocemos. Para evitar exactamente eso, existe una máquina en la línea de producción que se llama Docker, y cuyo único trabajo es perforar la masa antes de que entre al horno. Esos pequeños orificios que hace el Docker, conocidos técnicamente como docking holes, funcionan como válvulas de escape que permiten que el vapor y el aire caliente salgan de manera controlada durante el horneado, evitando que las burbujas se expandan de forma descontrolada y arruinen la textura de la galleta. Sin esos agujeros, la galleta María simplemente no existiría como la conocemos.
Pero aquí viene un detalle que hace esta historia todavía más interesante. No es solo la presencia de los agujeros lo que importa, sino también la distancia exacta entre ellos. Si los agujeros están demasiado separados, hay zonas de la masa donde el aire no tiene salida cercana y las burbujas siguen expandiéndose, lo que hace que esa parte de la galleta quede más dura de lo normal. Si por el contrario, los agujeros están demasiado juntos, la masa pierde demasiado aire y humedad durante el horneado, y la galleta termina quedando más blanda y menos crujiente de lo que debería. La disposición exacta de los agujeros en cada galleta María está calculada con precisión para lograr exactamente ese equilibrio de textura que hace que la galleta sea crujiente pero no dura, y que aguante sumergida en la leche unos segundos sin deshacerse de inmediato, aunque tampoco resista una eternidad, algo que cualquier mexicano sabe perfectamente por experiencia propia. Y aquí llegamos al dato que probablemente nadie te había contado y que cambia completamente la perspectiva sobre esta galleta. En el año 2023, todas las galletas María que se consumieron en el mundo entero, no solo en México sino en todos los países donde se vende este producto, fueron fabricadas en México. La empresa que tiene el mayor volumen de producción de galletas María a nivel global opera desde territorio mexicano, no específicamente desde Monterrey, la misma ciudad donde los hermanos Santos González empezaron con 3 hornos hace más de 100 años. Es decir, la galleta que nació en Londres para una boda de la realeza europea, que llegó a México casi por casualidad a principios del siglo XX, terminó siendo tan nuestra que hoy somos nosotros quienes la hacemos para el resto del mundo. Si eso no es apropiarse de algo con todo el derecho, no sé qué lo es. Y si hay algo que lo resume todo, es el uso que le damos en México comparado con cualquier otro país. En otros lados, la galleta María se come sola o con té, siguiendo la tradición británica que le dio origen. Aquí la remojamos en leche con chocolate, la molemos para hacer la base de una carlota, la usamos para el pie de queso de la abuela, la aplastamos para darle textura a postres que no tienen ninguna receta escrita, pero que todo el mundo sabe cómo hacer. La galleta que nació para ser servida en vajilla de porcelana fina, terminó siendo el ingrediente secreto de los postres más humildes y más queridos de la cocina mexicana. Y ese agujerito que nadie se había preguntado para qué sirve es, al final del día, la razón por la que esa textura perfecta sigue siendo exactamente igual en cada galleta, desde 1874 hasta hoy. Si te gustó descubrir el secreto que esconden esos pequeños agujeritos que llevas toda la vida viendo sin cuestionar, compártelo con alguien que también come Marías todos los días sin saber nada de esto. Y si quieres seguir descubriendo la historia detrás de las cosas cotidianas más mexicanas, suscríbete al canal para que te lleguen los próximos videos. Nos vemos en el siguiente